Si alguien me hubiera dicho que el punto más bajo de mi reputación en la familia no iba a venir por algo que yo hiciera de verdad, sino por un trabajo mal pagado en la tienda de mi propia tía, habría pensado que exageraba. Pero aquí estoy, contando cómo pasé de ser el sobrino responsable y trabajador a convertirme en el que robó en el negocio de la familia. Sin juicio, sin pruebas reales, solo con miradas, rumores y un hueco en la mesa de Navidad. Voy a contarlo en primera persona porque si no lo hiciera así, hasta a mí me costaría creer cómo se fueron encadenando las cosas. Me llamo Andrés. Tengo 29 años ahora, pero todo esto empezó cuando tenía 23, recién salido de la universidad, con un título que parecía más decorativo que útil. Estudié administración. Nada muy glamuroso, pero pensé que al menos me daría trabajo rápido. No fue así. Mandé currículums a todos lados, fui a entrevistas donde me miraban con esa combinación de «eres muy joven y no tienes experiencia» y me rechazaban amablemente. En casa, mis padres hacían lo posible por apoyarme, pero yo veía en sus caras la preocupación. Renta, gastos, comida, todo subiendo, y yo aportando solo pequeños trabajos temporales. Fue en ese contexto cuando apareció la oferta de mi tía Rosa. Rosa es hermana de mi mamá, la del carácter fuerte y la frase fácil, la que siempre tenía algo que opinar sobre la vida de todos. Tenía una tiendita de abarrotes de esas que parecen pequeñas desde fuera, pero adentro son un universo. Estanterías llenas, olor a pan, clientes fijos que conocen hasta el nombre del perro. El negocio iba bien, al menos eso decía siempre en las reuniones familiares, que si a mí me va mejor que a muchos con tanto estudio, que si el que sabe trabajar nunca pasa hambre. En una comida de domingo, después de que mi papá hiciera el comentario de «Andrés sigue buscando algo de lo suyo», mi tía soltó la frase que en ese momento parecía un rescate. «Pues que se venga conmigo a la tienda, aunque sea un tiempo. Así agarra experiencia, no se me quede en la casa deprimido y de paso me ayuda». Mi mamá casi lloró de gusto. Mi papá dijo que era una buena idea mientras sale algo mejor. Yo asentí, medio agradecido, medio tragándome el orgullo. No porque el trabajo fuera indigno, al contrario, sino porque una parte de mí sentía que estaba admitiendo derrota. 4 años de estudiar, hacer proyectos, soñar con oficinas, para acabar en la tienda de la tía. Pero la otra parte decía, de algo hay que vivir, y al menos no es un extraño el que te contrata. Acepté. Empecé la semana siguiente. La tienda abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche. «No te asustes, no estarás todas esas horas tú solo», me dijo la tía el primer día, mientras me daba un delantal con el logo de la tienda. Me presentó a mi primo Fabián, su hijo, 1 año menor que yo, que llevaba años trabajando ahí. Fabián era el típico chavo que siempre parece estar en otra cosa. Música en los audífonos, mirada al celular, risa fácil. Nunca habíamos sido muy cercanos, pero tampoco teníamos mala relación. Éramos los que se veían en Navidad, hablaban 10 minutos y ya. Él se suponía que iba a enseñarme todo. Los primeros días fueron agotadores, pero sencillos. Reacomodar mercancía, atender gente, cobrar en la caja, apuntar en una libreta las cuentas de los clientes fiados, recibir proveedores, revisar fechas de caducidad. El ritmo era rápido, pero no era ciencia nuclear. Me gustaba sentirme útil, tener un lugar al que ir cada día. Mi tía, al principio, se portaba bien. Me llevaba desayuno, me decía sobrino con tono cariñoso. Les contaba a los clientes que había metido a trabajar a este muchacho que sí tiene ganas. El tema del dinero empezó a aparecer muy pronto, aunque no como imaginan. Cuando me habló del sueldo, mi tía fue clara. «No puedo pagarte como una empresa grande, pero tampoco te voy a explotar. Vas a ganar tanto a la semana con comida incluida, y si nos va bien, más adelante te subo». El monto no era mucho, pero era algo. Era fijo. Yo acepté sin mucha negociación. Había una parte del trato que en ese momento no me detuve a analizar. La caja la llevaba principalmente Fabián. Yo lo apoyaba, pero al final del día la tía y él revisaban lo que había entrado. A mí solo me pedían que no soltara billetes sin apuntar. Durante las primeras semanas todo fue normal. Fabián y yo hacíamos equipo más o menos bien. Él a veces desapareció un rato porque tenía que hacer un mandado, pero volvía. Yo cubría la tienda, no me quejaba. Empecé a conocer a los clientes habituales, la señora que siempre se quejaba de los precios, pero volvía a diario, el señor que pedía fiado hasta el jueves, desde hacía meses, los niños que compraban dulces con monedas contadas. Hubo incluso un par de días en los que mi tía me dejó cerrar la tienda solo porque ella estaba cansada. Me sentí confiado.
con cierto orgullo de que confiara en mí. La primera vez que algo raro pasó fue una noche de viernes. Había sido un día pesado, mucha gente, mucho movimiento. Cerramos, contamos el dinero, apuntamos las cuentas de fiado, acomodamos todo. Fabián dijo que él se llevaba la caja al cuartito del fondo donde mi tía guardaba el efectivo en una caja fuerte pequeña. Yo ya estaba guardando mis cosas para irme cuando escuché un murmullo en la bodega. Era la voz de mi tía, molesta, y la de Fabián, bajita. No alcancé a oír todo, solo palabras sueltas, como faltan, como que no sabes, ya van varias veces. Cuando salí, Fabián tenía la cara roja. Mi tía me sonrió con la boca, pero no con los ojos, y me dijo, «Ya vete, sobrino, descansa, mañana te quiero temprano». No le di muchas vueltas esa noche. Pensé que, como en cualquier negocio, a veces los números no cuadraban por errores negros, que si algo fuera grave me lo dirían. Me equivoqué. A la semana siguiente mi tía me llamó a la parte de atrás antes de abrir. Tenía una carpeta en la mano. Me habló con ese tono que usa la gente cuando quiere ser amable, pero está pasando factura. Me dijo que en los últimos meses, antes incluso de que yo entrara, había diferencias de dinero entre lo que la caja decía y lo que debía haber, que faltaban billetes, que no eran montos enormes, pero sí constantes. Yo escuchaba y asentía pensando que me lo contaba como información general, hasta que cambió el enfoque. Desde que tú estás, sobrino, han ido creciendo las faltas. Yo no quiero pensar mal, pero entiendes que tengo que estar pendiente. Me quedé helado. Le dije que yo jamás había metido la mano en la caja más que para dar cambio, que seguía el cuaderno, que siempre anotaba las cuentas. Ella dijo que no me estaba acusando todavía, pero que quería que supiera que el tema era serio, que un elogio familiar se derrumba si alguien empieza a agarrar de a poquito. Mencionó en la conversación a Fabián de pasado como si él estuviera en el mismo saco. Él, por su parte, no dijo nada. Estaba sentado a un lado, mirando el piso. Yo me sentí ofendido, sí, pero también quería demostrar que era de fiar. Le dije a la tía que si quería podía revisar mis cosas cada noche, que no tenía problema. Ella sonrió de nuevo solo con la boca y dijo, «No, no vamos a llegar a eso. Somos familia. Pero desde hoy, quien esté en caja, firma en este cuaderno al inicio y al final de su turno. ¿De acuerdo?» Asentimos. Desde aquel día el ambiente cambió. Yo empecé a fijarme mucho más en todo. Quién pagaba cuánto, si alguien se llevaba algo sin apuntar, si Fabián tomaba billetes para cambio y luego los regresaba. Me di cuenta de algo incómodo. Él tenía la costumbre de sacar algunos billetes y guardarlos en el bolsillo del pantalón para luego ponerlos. Decía que era porque la caja a veces se trababa o porque era más fácil así con tanto movimiento. La primera vez que lo vi le dije en tono de broma, «No vayas a hacer que esos billetes se pierdan, luego a los dos nos van a regañar». Él se rió y dijo que no pasaba nada, que así siempre lo habían hecho. Otra cosa que noté es que mi tía cuando estaba sola también tomaba dinero de la caja para pagar cosas rápidas. Luego lo pongo era una frase que se repetía. Yo lo veía todo y empezaba a entender cómo era posible que con tanta gente metiendo mano hubiera descuadres. Pero una cosa es entender y otra es que te carguen la culpa. Un sábado la situación estalló de verdad. Fue un día caótico. Había promoción de refrescos, la tienda se llenó. Fabián se fue al mediodía, según él, a entregar unos pedidos con la camioneta. Me dejó solo en caja varias horas. Cerré como siempre, conté, anoté, firmé en el cuaderno. Me fui a casa cansado pero tranquilo. Al día siguiente, domingo, mi tía me llamó a las 9 de la mañana antes de abrir. El tono me puso en alerta desde que escuché el «Andrés, ven a la tienda ahorita mismo, tenemos que hablar». Llegué y le encontré en la bodega, con el cuaderno abierto, billetes sobre la mesa y una mirada que yo no le conocía. Me dijo que la noche anterior, al revisar la caja, faltaba dinero. No eran monedas, era una cantidad que dolía, sobre todo para una tienda que vive al día. Me mostró la suma en un papel. Yo sentí que se me iba la sangre a los pies. Me preguntó qué había pasado en mi turno, si había dejado que alguien más se acercara, si había dejado la caja abierta. Me defendí como pude. Le dije que había sido un día muy movido, que sí, había atendido solo varias horas, pero que siempre anotaba, que el dinero que conté era el que dejé. Me señaló el cuaderno. La entrada de la mañana tenía mi firma. Dijo que en el tramo horario en el que yo había estado, según las cuentas, era donde estaba la diferencia. Yo intenté recordar cada momento, cada cliente. No pude. Todo era una masa de bolsas, billetes y monedas. Empecé a sudar. Dije que quizás alguien había pagado con billete grande y me equivoqué, que podía revisar las cámaras. Ahí me soltó otra bomba. Las cámaras de adentro no están grabando bien desde hace semanas. Fabián nos las ha llevado a revisar.
Fue como si de pronto todas las cosas que habían estado flojas se convirtieran en una red donde yo estaba enredado. Le pregunté por Fabián, si él no había estado también en caja ese día. Dijo que sí, pero menos horas, que cuando él firmó el corte estaba bien, que el tramo que no cuadraba era el mío. Yo quería creer que mi tía estaba solo confundida, que no me estaba acusando abiertamente. Pero entonces dijo la frase que me hizo entender que ya me veían como sospechoso principal. Créeme, Andrés, me duele más a mí que a ti pensar que puedas haber agarrado algo. Pero los números son los números. Salí de la tienda ese día con un peso en el pecho. En casa, mis padres notaron algo raro. Les conté, a medias, que había habido un problema con la caja, sin dar muchos detalles. Mi mamá se preocupó. Dijo que hablara con mi tía con calma, que no dejara que pensara mal. Mi papá, más serio, preguntó si yo había hecho algo. Me dolió que dudara aunque fuera por un segundo. Le dije que jamás, que si necesitaba dinero se los pediría antes de tomar de la caja. Él me creyó, pero el daño estaba hecho, la duda ya estaba flotando. La cosa se puso peor en las semanas siguientes. Mi tía empezó a aparecer más en la tienda, a revisarlo todo, a hacer comentarios en voz alta del tipo, aquí nadie puede andar agarrando ni un peso sin apuntar. A veces lo decía cuando yo estaba cerca, a veces cuando estaba Fabián, pero yo sentía su mirada sobre mí más tiempo. Fabián, por su parte, se mostraba irritado, a la defensiva. Un día, en medio de un momento de tensión, soltó, «Pues si falta dinero que lo vea mi mamá. Yo llevo años aquí y nunca hubo problemas hasta que llegaste tú». Me quedé helado. Esa frase fue como si alguien la hubiera sacado directamente de una conversación que yo no escuché. Después de eso, las cosas se rompieron. Una tarde, mi tía me llamó al cuartito de la bodega y me dijo que mientras no aclaráramos lo del dinero, prefería que no siguiera trabajando ahí. No me insultó, no me gritó, pero tampoco me defendió. Solo dijo que la confianza es la base de todo, y que se había roto. No mencionó a Fabián, no habló de revisar cámaras, no habló de que ella misma tomaba dinero a veces. Solo me puso a mí en el centro de la ecuación. Le dije que me estaba dejando sin trabajo por algo que yo no había hecho. Me respondió que eso no era un despido, que si algún día se aclaraba podríamos hablar. Lo dijo como quien sabe que probablemente nunca se va a aclarar. Cuando se lo conté a mis padres, mi mamá se indignó. Llamó a su hermana, le dijo que cómo se atrevía a acusar así a su hijo, que si tenía pruebas, que por qué no había hablado antes de las faltas que ya venían de meses atrás. Mi tía se defendió diciendo que ella no me estaba llamando ladrón, solo que no se explicaba lo que estaba pasando, que tenía que cuidar su negocio. La conversación terminó mal. Mi mamá colgó llorando. A partir de ese día, la relación entre ellas se enfrió. Lo peor no fue perder el trabajo, aunque eso dolió. Lo peor fue el eco del chisme. En pocas semanas, dentro de la familia, empezó a circular la versión de que en la tienda de Rosa faltó dinero justo cuando Andrés estaba ahí, que qué feo que pasen esas cosas entre familia, que pobre Rosa confió y mira. Nadie lo decía directamente, pero la insinuación estaba en cada frase. En un cumpleaños de un primo, noté como algunos tíos me miraban distinto, cómo las conversaciones cambiaban cuando yo me acercaba. Uno incluso, con unas copas de más, me dijo en tono de broma pesada, «¿Y tú qué haces ahora, sobrino? ¿Sigues contando bien la plata?» Me reí por compromiso, pero por dentro me ardía. Pasaron meses. Conseguí otros trabajos temporales, ayudante en un almacén, repartidor. Nada estable, pero algo. El tema de la tienda se fue quedando como una nube negra en el fondo. De vez en cuando, mi mamá intentaba hablar con mi tía, pero siempre terminaban discutiendo. Fabián dejó de saludarme en reuniones familiares. Yo también me alejé. Preferí no ir a varias comidas para no sentir el peso de las miradas. En teoría, nadie me había señalado oficialmente como ladrón, pero en la práctica ya lo era. La vida siguió. Conseguí un trabajo mejor un año después, en una empresa pequeña, al fin, en algo de lo que había estudiado. Me enfoqué en eso, en rehacer un poco la autoestima que se me había roto. Empecé a salir con una chica, cambié de gimnasio, de ruta, de rutina. Hubo un tiempo en que casi no supe nada de la tienda.
Solo escuchaba de rebote que seguía llena, que a Rosa le iba bien. Yo, cada vez que pasaba cerca de esa esquina, sentía una mezcla de nostalgia y náusea. Era como ver una foto de una vida paralela donde todo podía haber sido distinto. La verdad terminó saliendo a la luz de la manera más tonta e irónica posible. 2 años después. Un día mi mamá me llamó emocionada y nerviosa. Me dijo, tu tía quiere hablar contigo, dice que es importante. Al principio no quise. Tenía todavía esa resistencia de no darle la oportunidad de repetir la historia. Pero mi mamá insistió. Esta vez es distinto. Solo escúchala. Acepté, a regañadientes. Nos vimos en la cocina de la casa de mi abuela, un terreno neutral de la familia. Mi tía se veía más cansada, con más canas, menos brillo de seguridad en los ojos. Se sentó frente a mí, jugó un poco con sus manos y empezó a hablar de todo menos de lo importante, como si quisiera hacer tiempo. Me preguntó por mi trabajo, por mis padres, por si tenía novia. Yo respondía cortante, hasta que finalmente soltó lo que me había llevado ahí. Andrés, vengo a pedirte disculpas. Se me paró el corazón un segundo. Me dijo que en los últimos meses habían tenido serios problemas en la tienda, que faltaban montos grandes, mucho más grandes que los de antes, que era evidente ya que no eran errores, que empezó a sospechar de todos, otra vez, que decidió ahora sí revisar todo, cámaras nuevas, registros, movimientos, y que había descubierto por fin quién se estaba llevando el dinero. Lo miré con una mezcla de esperanza y rabia. Lo siguiente que me dijo me dolió y me alivió al mismo tiempo. Era Fabián. Me contó con la voz quebrada que revisando grabaciones había visto a su hijo, mi primo, abriendo la caja en momentos en que supuestamente estaba cerrado, guardando billetes en su mochila, haciendo compras personales con dinero que luego no registraba, que al confrontarlo él al principio lo negó, pero al ver las pruebas se derrumbó y confesó. Llevaba años haciéndolo, dijo, de a poquito, que empezó cuando tenía deudas pequeñas y luego ya no supo cómo parar. Mi tía lloró al contarme eso, no solo por el hecho en sí, sino por la vergüenza. Me pasó en las narices y no lo quise ver. Yo me quedé en silencio un largo rato. Después vino lo inevitable. Me dijo que al revisar fechas, montos, horarios, se dio cuenta de que muchas de las faltas que ella había asociado a mi presencia en realidad coincidían con momentos en que Fabián se quedaba solo. Que aquel sábado famoso, el que detonó todo, él había entrado a la bodega un par de veces mientras yo atendía. Que ella nunca revisó eso porque en su cabeza su hijo no podía ser capaz de algo así, que le era más fácil sospechar de mí que de él. Esas palabras, le era más fácil, me sonaron como si me confesara no solo un error, sino una cobardía, mirar al sobrino antes que al hijo. Me pidió perdón. Dijo que sabía que con eso no borraba los años de sospecha, las miradas, el daño en mi nombre. Me dijo que ya había hablado con algunos de mis tíos, que les había dicho la verdad, que Fabián era el responsable, no yo, que también quería ir a hablar con mis padres, dar la cara, que si bien yo podía negarme a aceptarlo, ella quería al menos dejar de cargar con esa mentira. No voy a mentir, una parte de mí sintió satisfacción, no porque Fabián fuera ladrón, sino porque se confirmaba lo que yo siempre supe. Yo no era. Otra parte sintió tristeza por ella, por mi mamá, por la familia entera viendo derrumbarse esa imagen de hogar trabajador perfecto que habían vendido tantos años. Y una parte grande estaba llena de rabia. Rabia porque tuvo que explotar todo con montos más grandes, con cámaras, con confesiones, para que me diera el beneficio de la duda, porque en su momento eligió creer una intuición cómoda en lugar de revisar la realidad, porque me dejó sin trabajo y sin reputación basándose en el me huele mal y en un cuaderno. Le dije que agradecía que me lo dijera, que valoraba que hubiera tenido el valor de admitirlo, pero también le dije que su disculpa había llegado tarde para muchas cosas, para el trabajo que perdí, para las noches en que dudé de mí mismo, para los meses en que me alejé de reuniones familiares por vergüenza, para la confianza que se rompió entre mi mamá y ella. Le dije que no podía fingir que no había pasado nada, que necesitaba tiempo para procesar. Ella lo aceptó. Me pidió, con humildad que nunca le había visto, que al menos no le cerrara la puerta para siempre. Con Fabián la cosa es distinta. Intentó escribirme un mensaje semanas después,
Un texto torpe donde decía que no sabía en qué momento se le fue de las manos, que no tuvo el valor de asumirlo antes, que no tuvo intención de culparme directamente, que fue su mamá la que... Y así. Nunca me pidió perdón de frente, nunca me miró a los ojos para hacerlo. A día de hoy no he querido verlo. No por odio, sino porque no tengo nada que decirle que no sea amargo. Tal vez algún día podamos hablar, pero ese día no ha llegado. En la familia, como era de esperarse, la noticia corrió también, pero de otra forma. Hubo tíos que vinieron a decirme, medio avergonzados, que ellos siempre sospecharon que no había sido yo, aunque nunca lo dijeron antes. Otros se hicieron los locos, como si todo hubiera sido un malentendido menor. Algunos soltó la típica frase de «lo importante es que todo se supo», como si el proceso no importara. Mi mamá, por su parte, se sintió reivindicada, pero también dolida por el tiempo perdido. Mi papá fue el más claro. Me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo, que ese capítulo no me definía. Lo agradecí. Yo, por mi lado, aprendí a poner una distancia sana. Volví a algunas reuniones, pero ya no esperando aprobación ni cuidado. Fui, estuve, saludé a quien sentí que debía saludar y me fui en paz. Dejé de intentar cambiar la versión en la mente de cada persona. Al final, el que tiene que creer en mí soy yo, más que nadie. Hoy, cuando paso por la esquina donde está la tienda de mi tía, porque sigue ahí, aunque con menos brillo que antes, ya no siento náuseas, pero tampoco nostalgia. Siento algo como un recuerdo de campo de entrenamiento duro. Ahí aprendí, a golpes, cosas que ninguna clase de administración me enseñó. Aprendí que en los negocios familiares la confianza se da por sentada, hasta que faltan billetes y entonces todo se vuelve sospecha selectiva. Aprendí que la sangre no garantiza justicia y que muchas veces la persona más fácil de señalar no es el culpable verdadero, sino el que no tiene defensores tan fuertes. De todo esto me quedó la enseñanza de que nunca más voy a aceptar un trabajo, ni siquiera en la familia, sin que las reglas queden claras por escrito. ¿Quién cuenta la caja? ¿Quién firma? ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Cómo se manejan los descuadres? ¿Qué se revisa antes de acusar? De todo esto me quedó claro que la palabra confianza no puede ser excusa para dejar todo al aire y luego culpar al que menos poder tiene cuando algo falla. Y sobre todo, de todo esto saco que, aunque duela, a veces es mejor ser el que se va de un lugar donde lo miran como sospechoso sin pruebas, que quedarse intentando demostrar inocencia ante gente que prefiere sostener sus ideas cómodas antes que revisar los hechos. Porque la reputación se puede reconstruir con tiempo y acciones, pero la paz de saber quién eres y qué hiciste no tiene precio. Y esa, por suerte, nunca estuvo realmente en manos de mi tía ni de su caja.